algo a lo que Dios no se resiste. Es a la adoración de un corazón sincero y un corazón contrito y humillado. Él se rinde ahí. Y nosotros siempre tenemos que estar dispuestos. Yo siempre lo recalco. Antes de pedir, adore. Antes de pedir, humíllese. Antes de pedir, antes de llevar su petición delante de Dios, busque la forma de cómo enamorar a ese gran Dios. No lleguemos a secas. Necesito. Adórelo. Cante su grandeza. Muestre cuán poderoso es Él. Dígaselo. Y cuán agradecido está usted con Él. Cuán agradecido estamos con Él. Cuán agradecidos estamos con su fidelidad. Porque a pesar de lo que usted esté pasando, sintiendo, sufriendo, Él ha sido fiel. Y su misericordia fue nueva hoy y mañana será diferente. Porque servimos a un Dios que es bueno. Que es bueno. Les amo. Nuestro pastor, nuestro padre espiritual está en Tuluá. Pero aquí se quedó el poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a ese esta noche lo vamos a honrar. Yo quiero que usted ore por mí, para que sea el Espíritu de Dios obrando y usándome. Padre, yo como mujer bajo sometimiento, Señor, mujer como autoridad, bajo autoridad, Señor, yo me paro acá, Padre. Me paro ante tu altar, ante tu santo altar, Señor. Usa este vaso frágil, Señor, úsalo. Moldéalo, que no sea yo, que no sea mi propia prudencia, sino tu sabiduría a través de mi Señor. Yo ahora clamo al espíritu de sabiduría. Yo clamo ahora al espíritu de inteligencia. Y le pido que me posea. Ahora usted pida que el Espíritu de Dios lo posea. Que el Espíritu de Dios posea su pensamiento, su espíritu. Y que todo lo que usted trae, todas sus preocupaciones, todos sus pensamientos, buscando la solución para lo que está creyendo, ahora mengue para que sea el poder del Espíritu de Dios dándole solución a su petición. ¿Lo creen? Tomemos asiento. Es un tiempo donde hemos estado viendo el poder de Dios moverse sobrenaturalmente en nuestra iglesia. Amén. Es un tiempo donde hemos visto maravillas, hemos visto cosas sobrenaturales de Dios, hemos escuchado cómo Dios está haciendo milagros. Y es un tiempo, como nos dijo nuestro Padre espiritual, que cada que aumentamos y avanzamos en nuestro mundo espiritual, el diablo quiere avanzar en el de él para detenernos. Él se está preparando para desvirtuar todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y nosotros nos estamos preparando para poder tenerlo bajo nuestros pies. Dice la palabra que resistirlo y huirá de ti. Resístalo y huye, pero no resista y se desanima, porque mucha gente resiste pero cae en un espíritu de incredulidad. Resiste pero se desanima, resiste pero decae, resiste pero se silencia. Y cuando yo digo se silencia, es que deja de orar, deja de ayunar, deja de buscar a Dios y deja de compartir. Hay algo muy importante, que se nos hace difícil compartir del Dios al que le servimos a través de cuando estamos en pruebas. Yo veía no hace ni mucho lo de Julio Melgar. Todos saben que era un cantante que padeció, que yo no voy a preguntar por qué se fue, no, ni voy a preguntarle a Dios, ni estoy orando, ni estoy en ayuno, no. Cada cual tiene su... Alguien le dio una palabra profética que le decía era el aguijón que él tenía, que como lo tuvo Pablo. Dios se lo dijo, Dios responde por lo que dijo. Pero yo me refiero a que ese hombre enfermo, que ni podía ni hablar, que ni podía cantar, se paraba a demostrar que se podía adorar en el día de la prueba.
se paraba a hablar y a compartir de Jesús en el día de la prueba. ¿Qué sucede mayormente con los cristianos? Que estamos pasando un periodo de prueba y se silencian. Les cuesta compartir, les cuesta hablar de Jesús porque temen que Jesús no haga el milagro que él está creyendo, que la persona está creyendo. Dice, no, si yo me pongo a compartir que Jesús es esto, y yo en esta prueba, ¿y qué? Y si no, Dios no me hace el milagro. Ahí es donde usted pierde el año. Porque usted tiene que hablar en pruebas y no pruebas. Usted tiene que testificar del gran Jesús. Las pruebas vienen para estabilizarnos. Las pruebas vienen a veces porque el diablo quiere sacarlo del propósito. Las pruebas vienen para probar, por eso se llaman pruebas, para probar de qué está usted hecho y en qué está cimentado. Muchas veces llegan hermanos a pedirnos consejería acerca de que tienen un serio problema. Y la primera pregunta es, ¿cuánto usted está orando? Y la primera respuesta es, casi no, porque estoy desanimado. Ahí es donde usted tiene que orar más. Y orar que su misericordia no lo suelte. Pida que la misericordia de Dios no lo suelte. Ahora voy a compartir la palabra en Marcos 4:35. Y ustedes van a decir, yo ya la leí, nos han hablado mucho de eso. Nos hemos enfocado en la tempestad. Nos hemos visto más en que por qué Jesús se quedó dormido y los otros estaban haciendo lo que estaban haciendo. Pues en aquel día, dice la palabra, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiéndose a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Jesús venía de hacer milagros, de multiplicar el pan, de dar la vista a los ciegos, de darle vida al hombre de la mano seca. Estaba cansado. Entonces le dijo a ellos que dieran una vuelta para no pasar por encima de la multitud, porque lo iban a detener y él quería descansar. Humanamente estaba cansado. Por eso es que ante ese poderoso Jesús, nosotros no tenemos excusas, porque Él se hizo humano para entender todas las necesidades del ser humano, para entender todo lo que nos pasa, para entender los desgastes, los cansancios, los desánimos. Y como Él estaba cansado, les dijo, vamos. Dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con Él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso que sigue, y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso que sigue, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuche, nosotros cuando estamos en la prueba vemos las tormentas como lo peor, vemos la prueba como lo peor que puede estar sucediendo, pero mire esto, se enfocaron en la tormenta, no lo que Jesús les había dicho. Mire el verso 5:1, dice, ¿qué dice? ¿Vinieron qué? Vinieron al otro lado. En el verso 35 dice, y les dijo, pasemos al otro lado. No importa la tempestad que usted esté viviendo, no importa la prueba, si Dios le dio una palabra, Él la va a cumplir. Estos hombres estaban abnegados, se pararon frente a olas. Usted se puede parar frente al problema más grande que existe, pero si Dios a usted le dio una promesa y le dio una palabra, usted la va a ver.
Estos hombres se concentraron en que había una tormenta, en que estaba lloviendo, en que iban a padecer. Nosotros nos hemos concentrado en nuestros problemas, en que vamos a padecer, en que esto va a aumentar, en que la cuenta no la vamos a poder pagar. Pero no nos hemos concentrado en que Dios dijo, vamos para el otro lado. Estamos moviéndonos espiritualmente, hay un jalón espiritual y este jalón es vamos, pasemos al otro lado, dejemos lo viejo y vamos por lo nuevo, vamos por lo nuevo. Estamos orando por un avivamiento, estamos creyendo por cosas nuevas y llega la tempestad y usted se amedranta. No se puede amedrantar, porque hemos visto testimonios de gente que han superado cáncer, que han superado situaciones más difíciles y Dios lo ha hecho. ¿No lo va a hacer con usted? Él lo puede hacer con usted. Él lo va a hacer con usted. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Creemos que Jesús está durmiendo. Creemos que Jesús lo soltó. Creemos que Jesús no nos está escuchando nuestra oración. Hemos divagado muchas veces en nuestros pensamientos de duda, creyendo que Jesús se olvidó de que usted está pidiendo una promesa y que lleva 3, 4 años. Siga persistiendo, siga resistiendo. Dios va a dar respuesta. Dios siempre mira sus corazones. Probó el corazón de estos. Dijo, ¿con quién me monto en una barca? Estos hombres venían de verlo multiplicar el pan y los peces. Estos hombres venían de ver a Jesús hacer milagros y se montaron con ellos y sintieron miedo. Si se montaron con el Señor del mar, con el que movía las aguas, y para darles una cachetada después, cuchichi, tiraron la red y se llenaron, porque dijo que había una gran bonanza. Y eso hace Dios. Cuando usted resiste y no duda, su milagro viene doblemente. Pero ¿qué pasa? Escuche, estamos en el tiempo donde cada corazón es probado. Porque cuando hay un jalón espiritual, lo primero que se prueba son los corazones. En los jalones, mire, estamos aprendiendo la sabiduría, estamos aprendiendo de cómo orar, de cómo poder hacer financieramente, crecer financieramente. Pero también todo esto conlleva crecer espiritualmente. Porque si usted quiere ejecutar el negocio del año, usted tiene que ejecutar su vida espiritual más grande que el negocio del año. Porque si no lo saca del propósito. Y vienen las tentaciones. A partir de que usted está abriendo puertas espirituales, viene la tentación. Y el primero en ser tentado va a ser su corazón, a desviar el propósito que Dios tiene con usted. Estamos jalando. Y hay un jalón y hay una apertura espiritual enorme. Esto está de maravilla. ¿Y qué es su vida espiritual? ¿Qué es su vida espiritual? ¿Qué? Usted está jalando de esta misma forma. Estamos creyendo por los milagros financieros y yo estoy segura que Dios va a explotar con milagros financieros. Dios no es un Dios injusto, que no quiere que sus hijos disfruten de las bendiciones de Dios. Pero ¿y qué? Si usted está disfrutando si no tiene una solidez espiritual, ¿qué? ¿Qué de usted? Si le llega el $1.000.000 del negocio aquel, ¿usted es capaz de seguir sirviéndole a Dios con pasión como lo hacía antes de tener el $1.000.000? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Yo soy de las que siempre estoy pensando en las cosas y soy pictórica para mis pensamientos. Estos hombres, fueron puestos a prueba en fe. Jesús se acostó y el que va con Jesús tiene que ir seguro. Si yo sé que me subí a un lugar, acepté al Señor Jesús, dejé mi pasado, morí a mi pasado, morí a mis deseos, yo tengo que estar seguro que el que murió por mí en la cruz va a darlo todo por mí. Cuando viene el dictamen médico, cuando viene este problema que se abrió, que se presentó, que llegó, ¿cuál es el Jesús que usted tiene?
¿El que está tranquilo dormido en la barca o el que usted tiene guardado en una bolsa del éxito? Por eso es tan importante uno estar leyendo la palabra. Es tan importante estar sabiendo cuál es la promesa que Dios tiene para mí. Esta es la promesa. Estos se asustaron y venían de verlo hacer milagros. Estos gritaban: ¡ah! Pero mire, nos va a dejar. ¿Cuántas veces nosotros en un cuarto orando gritamos: Señor, es que no me escuchas? Señor, es que te olvidaste de mí. Señor, es que estoy en este padecimiento. Muchas veces puede más nuestra mentalidad natural que nuestra mentalidad espiritual. Y hemos detenido lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque anteponemos lo natural a lo espiritual. Y debemos de aprender a dejar los planes B como la segunda oportunidad para realizar las cosas. Nuestro único plan B tiene que ser ayuno y oración. Ayuno y oración, ayuno y oración. El día malo aparece de un momento a otro. El día malo no viene estipulado. El día malo no trae anuncios. El día malo no dice vengo dentro de un mes. El día malo aparece. Y cuando llegue el día malo, nosotros tenemos que estar más firmes que nunca para que las tempestades, para que el viento no lo tumbe ni se le llene su barca. La barca se llena de dudas. La barca se llena de amarguras. Nuestra barca se llena de frustraciones. Dependiendo de lo que esté en su corazón, nuestra barca se va a llenar. Estos se les llenó la barca de agua. Esto se les llenó porque siempre estaban en el mar. Si usted está en lo natural, se va a llenar de lo que usted tiene en conocimiento. Por eso a veces yo como leo, como tuve que estudiar muchas cosas cuando mi mamá estaba viva para poder ayudarle en el tratamiento que ella tenía. Entonces cuando yo veo un síntoma, yo tengo que aprender a menguar lo que conocí y lo que leí para que obre el poder del Espíritu Santo, porque si no resulto enferma. Y así es que tiene que hacer usted. Si usted tiene conocimientos económicos, mengue su conocimiento económico para que obre el conocimiento espiritual y pueda usted ejecutar lo que Dios va a hacer. A veces yo digo, nosotros tenemos que ser en fe como un caballo desbocado. En fe, a pararnos a creer hasta lo último y a no desfallecer. Esta tempestad vino a ellos para ver si desfallecían fácil. Y Jesús vio que fácil desfallece. No somos capaces de controlar una tempestad si no estamos con Jesús. Usted no se crea el más. Siempre tenga pendiente de estar pidiendo que la misericordia de Dios lo cubra, que la misericordia de Dios no lo suelte. Hubieron momentos muy difíciles que nosotros vivimos, pero mi única oración todos los días que yo me levantaba, después de darle gracias por el día, era que tu misericordia no nos suelte, que tu misericordia no nos suelte. Yo daba un paso y yo, que tu maravillosa misericordia no nos suelte, no nos suelte. Pero siempre estamos, es que esto es muy fuerte, es que esto es duro. No, yo digo que Dios va a dar las peleas a los mejores y siempre nos equipa. Nosotros, aquí usted siempre está siendo equipado para pelear, para no doblegar. Mire, hay momentos que uno no entiende por qué llegaron las pruebas, pero Dios siempre nos prepara de antemano para que resistamos esa prueba. Nos prepara. Él no nos deja solos. Él prepara a su pueblo para enfrentar las pruebas que vengan. Nosotros, cuando podíamos decir vamos a orar a reprender un espíritu de muerte, vamos a orar. No, nosotros estamos aquí aprendimos en esta iglesia a hacer eso, pero por fuera uno no lo hacía. Yo crecí en la iglesia evangélica y para mí era una sorpresa ver que el pastor que nosotros conocimos del ministerio Maranatha reprendiera al diablo, y yo decía, Padre, la gloria, va a alborotar al diablo. Pero aprendimos a defendernos,
Aprendimos a conocer el poder de la sangre de Cristo. Aprendimos a conocer el poder de la palabra. Aprendimos a reclamar nuestras promesas. Aprendimos a pararnos firme a pesar de las situaciones. Aprendimos a no desfallecer, a estar ahí sentados, a estar ahí sostenidos, a no desfallecer, a no desfallecer. Pero el ratón sabe que es soledad. Y si usted desfallece rápido y desfallece fácil, el diablo va a saber qué le va a traer. El diablo sabe siempre con qué contar. Vamos a Juan 9, versos 6, 12. A mí me impactaba ver cómo estos se montaron sin escuchar que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ellos se fueron pensando que iban a pescar, que iban a comer y que iban a hacer, pero no se fijaron que Jesús les dijo: vamos, vamos, pasemos al otro lado. Muchas veces usted está ahí sentado y Dios le da una promesa que le ha dicho: lo haré contigo, te sacaré. Muchas veces nos habla el Espíritu y nosotros creemos que nos estamos volviendo locos. Jesús cumplió esta palabra y los pasó al otro lado. Vivieron tempestades, pero pasaron al otro lado. No se deje llevar por lo que usted está viviendo ahora. No se deje tumbar por la prueba que usted está pasando. Dios dijo que iba a pasar al otro lado y va a pasar al otro lado. Dios dijo que lo iba a sanar y lo va a sanar. Dios dijo que iba a tener control de lo que usted está pidiendo y lo va a hacer. Pero manténgase firme, pero no desfallezca, no salte de la barca, sosténgase. O usted se suelta de la barca, o salta de esa barca, o se queda. Mójese los pies, mójese el cabello, asústese. Hay pruebas que asustan, hay pruebas que nos dejan mudos, hay pruebas que es mejor callar que locamente hablar. Hay pruebas que vienen a querer cerrar nuestro corazón para poder creer, pero ahí es donde usted tiene que anteponer la palabra y lo que usted ha escuchado. Porque yo sé que hay gente que no lee la palabra y dice: es que no tengo tiempo, es que a veces llego muy tarde, cuando empiezo a leer la palabra me da sueño. Pero entonces esté pendiente de lo que el padre está escuchando, lo que el pastor está leyendo. Hay gente que ni la Biblia la trae. ¿Cómo pretende usted desafiar al diablo si usted no trae ni Biblia? No la lee. Se pone un verso y usted está chateando. Y son de la gente que uno sabe que tienen problemas, que tienen dificultades. Siempre somos testimonios de la victoria de Dios, que Dios nos da, pero nadie sabe cuántas tempestades hemos tenido que librar. Escuche, uno ve a una persona y dice: ay, yo quisiera vivir como usted, tan tranquilo, tan chévere que usted vive, vive solo. Pero nadie sabe, porque todos somos probados. Nadie sabe lo de nadie, pero es el vivo ejemplo que se puede pasar. Es el vivo ejemplo de que se puede resistir. Que usted sea el testimonio de que Dios la sanó de una enfermedad, y que no sea el testimonio que Dios lo haya hecho y que usted se quede callada. Eso hemos visto. Mucha gente ha recibido milagros y les cuesta venir a testificarlo. Mire, cuando se habla de lo que Jesús hizo en esos videos, usted no sabe cuánta gente usted jala, usted no sabe cuánta gente usted motiva, usted no sabe cuánta gente está creyendo por un milagro que Dios lo hizo con usted. Anímese siempre a venir a dar el testimonio, de testimonio de lo que Jesús ha hecho con usted. Mire, uno mira hacia atrás de lo que uno era antes y de lo que uno padeció, de lo que uno tenía, y veo lo que Dios está haciendo ahora, y uno dice: pero wow, cuando pasó todo esto, ¿cómo lo hizo Dios? Pero solo Él lo hace. Porque si es en nuestras propias fuerzas, nosotros nunca logramos hacer nada. El diablo siempre se le ha olvidado
que no importa las tormentas que estemos viviendo, los temores que vengan y por muy fuerte que sople el viento, Dios siempre cumplirá su promesa. Dios siempre cumplirá su promesa. Mire, usted puede estar viviendo algo difícil, pero repítaselo al diablo: Dios lo dijo y Dios lo hará. Dios lo dijo y Dios lo hará. Es más, usted empieza a repetir eso y el dolor se le aumenta, o el conflicto se vuelve más verde, o la prueba es más dura, o lo que sea, pero usted sigue firme. Dios lo dijo y Dios lo hará. ¿Sabe por qué le estoy diciendo que lo haga? Porque yo lo he vivido y Dios me lo ha cumplido. Dios no falla y Dios no se olvida. Dios no tiene mala memoria. Dios recuerda cada una de sus peticiones. Y si usted siempre está pendiente de decirlo, Dios lo dijo y Dios lo hará, Dios va a hacerlo. Siempre, escuche, siempre ante la respuesta de Dios va a venir la desubicación que el diablo quiere venir a robar, a traerte para robarte el milagro. Él desvirtúa todo lo que Dios hace bueno y él tergiversa para dañarte la visión que tú tienes de Dios. Y siempre el que a mí me da el visto bueno para decir que Dios viene a traerme la respuesta es el diablo. Él es. Yo sé que Dios va a venir con la respuesta cuando yo siento los pasos del diablo viniendo a molestar. Y yo, viene la bendición. Agarrémonos del barco. Viene la bendición. Porque Él no va a molestar al que no va a recibir. Él va a molestar al que va a recibirlo. A ese es el que va a dañar. A Él es. Juan 9:6 dice, es otra: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Voy a narrar esta historia a mis ojos y a mi boca. Estaba Jesús sentado. Había un ciego, un necesitado, un urgido. Entonces lo vieron ciego. Jesús cogió. Si yo lo veo, digo, ay, ¿no? Uy, hizo la saliva. ¿Qué poder de saliva tenía Jesús? Que hizo barro. Ahí empieza el milagro. ¿Cómo tendría de saliva que hizo barro para 2 ojos? Empiece a mirar el milagro. E hizo el barro, cogió el barro, se lo echó al ciego. Otra persona dice, ¿qué es eso? No, nosotras que somos, o bueno, yo soy muy escrupuloso. Le dijo, ve y lávatelo. Le dijo que ve, se montó en la palabra de ve y lávatelo. Era ciego y se fue a buscar un lago. Era ciego y se fue a buscar un lago. Ahí está el otro milagro. Era un ciego desde pequeño y le dijo, ve y lávatelo, ve y lávate. En el transcurso que él iba buscando el lago, se debió haber chocado con postes, con señores, con caballos, con estanques, con de todo. Nosotros cuando vamos a buscar la bendición nos vamos a chocar con todo el mundo. Con todo el que usted se encuentre se va a chocar. Con todo. Vamos en busca del milagro y se presenta el incrédulo. ¿Usted para dónde va todo empantanado? No sea ridículo. ¿Quién cree que le va a hacer el milagro? Pero ¿de dónde se le metió usted en la cabeza que 2 pedazos de barro le van a hacer un milagro? Cuando usted está corriendo por su milagro, por su salud, que usted está ayunando, ¿cómo se le ocurre ayunar? Usted no puede ayunar, usted está enfermo. ¿No es así? Siempre que estamos creyendo por un milagro, usted se va a tropezar con cuanto incrédulo encuentre usted en su camino. Pero este ciego iba desbordado, iba empantanado e encontró el lago. Era ciego y encontró el lago para... Ese es el otro milagro. ¿Cómo un ciego podía llegar hasta allá? Que se sabía el camino. Ciego es ciego.
Yo me puse a caminar con los ojos cerrados en mi casa, que tanto la conozco, y me choqué con la punta de la cama, con la silla. Yo decía, ¿cómo hizo este ciego para llegar al lago? Se montó en una palabra y creyó la palabra. Y al escuchar que le dijo, ve y lávatelo, se abrieron calles, se abrieron caminos y se abrieron tiras para jalarlo hasta el lago donde estaba el milagro de él. Obedeció. Lo que a veces nos cuesta a nosotros obedecer. Dios nos habla y dice, hey, pero ¿cómo me mandas a hacer este ayuno de 40 días si yo tengo gastritis? Por Dios, le puso ojos a un ciego. Usted pensó, usted dijo el ciego, aquí no dice en ninguna parte que dice el ciego, ay, pero ¿por qué me empantana Jesús? Él se dejó empantanar. Nosotros nos tenemos que dejar hacer lo que Dios quiera con nosotros, sin poner condiciones, sin poner restricciones, sin quejarnos. Ay, duele, ay, es que fuerte, ay, es que. Y fue. Se montó en la palabra ve. Los otros se montaron en la palabra pasemos al otro lado. ¿En qué palabra usted está montado? ¿En cuál? Estoy pensando en cuál. ¿En cuál anda usted montado para creer por su salud? ¿En cuál anda usted montado para creer por su milagro económico? ¿En cuál? Este era ciego y dice que era ciego desde pequeño. No le importó lo que las chismosas estuvieran diciendo cuando salió todo empantanado. Él salió despavorido. Yo me lo imagino y dice, si este me dijo que fuera, así va a ser. Corrió. No le importó nada, ni lo que decían. Dice el verso más adelante. Y dijeron, ¿cómo fue? Le preguntaron, porque siempre hay quien quiera venir a desvirtuar el milagro que Dios hizo contigo. Siempre. En el verso 9 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Falta que el punzón llegue. Verso 9 dice, respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Me dijo, fui, obedecí y recibí mi milagro. A nosotros nos dicen, vamos, cuestionamos y lo pensamos 3 veces para hacerlo. Este ciego fue. Nosotros tenemos que ser ciegos naturales en nuestros pensamientos, no en nuestros ojos, en nuestros pensamientos, para creer ciegamente los milagros de Dios. Leer la palabra donde Él habla de los milagros, escuchar de los milagros. Escuche, Dios lo hace. Él es perfecto en su obra. Jesús nunca ha fallado. En toda la historia que yo he leído de la Biblia, en todas las historias que yo he oído de los predicadores, en todo lo que los predicadores hablan, no he escuchado una sola palabra que digan, y Jesús me falló. No, porque Él no lo hace. Él no lo hace. Una cosa es que el diablo siempre quiera meterse entre tú y tu milagro, a que Dios nos falle cuando quiere darnos lo que queremos. Este ciego fue y dijo, Jesús me llenó los ojos de barro. Necesitamos ser llenados del barro de Jesús. Necesitamos ser llenados de su palabra. Necesitamos ser tan necesitados como este ciego de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ¿sabe qué? No me gusta que solo somos necesitados cuando tenemos una prueba, cuando hay una enfermedad, cuando hay una necesidad económica, cuando hay un problema familiar. De lo contrario, usted se la pasa bien, tranquilo, con la paz de Dios, y aquí no hay ningún problema. Ahí es donde como humanos fallamos y como creyentes doblemente. Y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Yo digo, él nunca vio. El que pensó, el Siloé es un charquito, el Siloé es un mar,
el Siloé, él ni se ahogó. Pudo haber sido que era un mar que llevaba olas, que era hondo. Él cómo llegó hasta allá. En fe. Tenía fe. Él dijo, no me puedo ahogar porque él dijo que me iba a sanar. No me va a pasar, no pueden haber tiburones, ni pirañas, ni nada, porque él dijo que me bañara aquí. Así que él detuvo las leyes que habían en el mar para que yo me metiera ahí y me lavara. El milagro estaba en la obediencia. El milagro no era tanto en el barro, fue en la obediencia, en que él creyó la palabra de Jesús. Ahí estaba. Y que fue y buscó, de pronto era un mar que olía maluco, pero no le importó. Ni preguntó, ni dijo, venga, ni le dijo a la señora, venga, lléveme al mar. Él dijo, ve, y se fue solo. A veces queremos compañías para pelear por los milagros y buscamos la peor, la que siempre nos desanima. Esto está muy fuerte, esto está muy duro, crea usted solo. O cuando ya llevamos los 3 días y vamos para el cuarto, no, mija, es que tengo que hacer otra cosa, siga usted. Él fue solo. A veces es bueno creer solo, para que nadie tome apreciación de que yo le ayude a creer por su milagro. A veces es mejor solito. Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé, porque como no lo vio, él era ciego. Él no vio quién era Jesús. Él lo conocía por la voz. Y cuando llegó, no sé dónde puede estar. ¿Quién sabe? Porque él no lo veía, pero le creyó sin ver. Él le creyó sin verlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer ciegamente, creer sin ver, creer sin cuestionar, creer, meternos con todo a creer. Y tengo 5 punticos. Como buena alumna, siempre lo digo, soy muy buena alumna. Y el primer punto dice, y aunque en tu vida se levanten tempestades, Jesús las puede calmar. Y la encontramos en el verso 37 de Marcos. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya anegaba. Muchos problemas nos pueden poner a negar. Muchos problemas han sacado a mucha gente de aquí. Muchas pruebas han desanimado a tal grado. ¿Por qué somos tan enfáticos en estar diciéndoles resistan? Porque hemos visto pasar mucha gente por aquí, muy fuertes de carácter, pero muy flojos espiritualmente. Ustedes los escucha que fueron del combo de tal, que mataron a tantas personas, que son guerridos, pero espiritualmente son flojos. Y aquí lo que vale es lo espiritual. Aquí es lo que vale lo espiritual, porque van a venir pruebas de todas las formas, de todas las áreas, y las hay aquí, las hay afuera. Aquí encontramos un refugio, una salida, una respuesta, un sostenimiento. Afuera no la hay. Alguien me decía, pero ¿por qué yo tengo que buscar de Jesús? Porque yo le estaba compartiendo de Jesús. Y yo le dije, por la simple razón de que sin Él no somos nada. Por esa pequeña razón usted tiene que buscar a Jesús. Pero yo sí soy, mire que aquí estoy para ellos, sí. Y le llega una enfermedad y te llega cualquier prueba y sin Él no sos nada. ¿Cómo vas a clamar a un Dios que no quieres conocer? ¿Cómo pretende? Yo le dije, ¿cómo pretende usted pedirle a San Judas que lo sane si San Judas se murió y no sé si se salvó? Pues, no desmerito a San Judas, no me escriban que porque estoy atacando a San Judas. Pero se me ocurrió San Judas. ¿Cómo pretende usted creer que está bien? Yo le dije, ¿cómo pretenden creer que ustedes están bien si no hay un motor en su vida? Si no hay nadie que le impulse. Mi motor se llama mi esposo y yo, si él te falla, ¿qué? Me dijo, ay no, usted me está corchando. Y yo, no le estoy corchando,
la estoy aterrizando. Tenemos que ser muy firmes espiritualmente. A medida que crecemos, que esto está abriendo. Yo como veo este tiempo que estamos viviendo, como la iglesia rompe hielos, estamos rompiendo hielos, montañas de hielo, y hay una apertura espiritual. Nosotros estamos en una apertura espiritual. Mire que el domingo, cuando se manifestaban todos esos demonios, yo hablaba con mi madre Minerva y ella me decía: nena, así comenzó el ministerio, pero nos hemos dejado llenar la cabeza de tonterías y hemos dejado que el diablo haga jochas y panochas así. Y yo: sí, ma, porque nos dedicamos a predicar el amor de Jesús, que es muy tremendo, es lo mejor. Nos dedicamos a estar hablando y no practicando. Y Jesús hablaba, enseñaba y practicaba. Hablaba, sacaba demonios, oraba por enfermos. Nosotros tenemos que tener toda esa práctica en un culto. Yo le decía: amor, hay que tener todas esas prácticas. Y que sí, hágalo usted. Y yo: no, tú eres el indicado. Pero sí, que lleguemos a las universidades, que lleguemos a nuestros trabajos, que Nabrán es el que saluda a todos en el colegio, a todos les dice: ¿cuándo va a ir a la iglesia? Todos saben que Nabrán va a una iglesia, porque Nabrán, hasta el portero lo invita a la iglesia. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y todos le prometen: sí, vamos a ir. Y yo: no prometa si no va a cumplir, porque Nabrán a todos. Nosotros tenemos que ser así, hablar de Jesús. Que está enfermo, venga, yo oro por usted. Venga, yo tengo un Jesús que sana. Mi Jesús sana. Mi Jesús cambia vidas. Mi Jesús saca demonios. Yo tengo que compartir de ese Jesús. Pero nos llenamos de perjuicios, y ahí es donde Dios no obra. No obra. No nos podemos llenar de perjuicios, ni a usted, jovencito, darle pena hablar de Jesús. En el momento que lo necesitemos, Él no le va a dar pena darle su milagro. Él lo va a hacer con mucho amor. 2, deja que Dios guíe tu barco en medio de la tormenta. Me están pidiendo el título, porque miro a mirar el versículo y dice: mi título es Yo creo su palabra. Porque me escriben: yo creo su palabra. Yo me paré hoy y yo decía: yo creo tu palabra, Señor. Fui a llevar a mi hijo en medio de un aguacero por la mañana y yo decía: Señor, nosotros no hemos visualizado la muerte de Jesús en la cruz. Era Dios. Él ni me conocía a mí. Ni me conocía a mí, Jesús. Usted no se ha puesto a pensar, Él no nos conocía a nosotros. Nosotros no habíamos nacido en ese tiempo. Y Él aún así nos dimensionó para salvarnos. Aún así, yo me imagino nosotros en el corazón de Jesús como un puntico. Somos millones y millones de seres humanos. Y yo miraba al cielo y yo decía: ¿dónde se le mete? ¿Por qué a Dios se le ocurrió que había que morir en la cruz del Calvario? Jesús, sin conocerme a mí, lo hizo. Por mis pecados lo hizo. Y no me conocía. En ese tiempo estaba los discípulos, María, toda la gente, todos los vecinos de Jesús. No, yo no figuraba, pero tuvo amor por mí sin conocerme. Y yo decía: ¿a qué grado, a qué altura, a qué tamaño, a qué anchura es el amor de Jesús? Que sin conocerme me amó, se entregó por mí. ¿Cuántos años hace? Esto es después de Cristo. ¿Cuántos años van después de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿2000 qué? No, ¿cuántos años hay después de la muerte de Cristo? ¿Cómo? Bueno, todos los años que hay.
Uno me dice, no, entonces, esos. Todos los años que hay. Después de eso, aún él sigue naciendo gente. Y él murió por los bebés que van a nacer. Él murió por la generación que todavía no viene. Y murió por amor. Y no hubo necesidad. Yo decía, wow, ¿hasta dónde llega el amor de Jesús? Deja que Jesús guíe tu barco en medio de la tormenta. A veces es irónico decir, pero el lugar de tu bendición y tu prosperidad será en medio de la tempestad, porque allí Dios se te va a aparecer y tú saldrás del bote. O te tiras o te quedas. A veces crecemos más en las pruebas que en la vida tranquila. En las pruebas crecemos en fe, en las pruebas crecemos en ayuno, en las pruebas crecemos en oración, en las pruebas crecemos hasta en nuestra forma de manejar el lenguaje para orar cuando estamos en pruebas. A veces el lugar de la prueba es el lugar de bendición. Ahí crecemos. Ahora, no se amañe ni se enamore de la prueba. Pásela rápido. Mi lema siempre es, tiene fecha de vencimiento. Llego de ello, esto tiene fecha de vencimiento. Esto no va a durar mucho. Esto no va a durar mucho y Dios cumple. 3, fe no niega la realidad. El problema es tal como lo vemos. Dios no niega la realidad, pero en Cristo vemos con ojos de victoria. Juan 6 dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Todos los que estaban alrededor sabían que él era ciego, pero nunca se imaginaron. Jesús cogió los panes y los peces, los multiplicó. Cogió a Lázaro, lo llamó, le dio vida, pero nunca se imaginó que iba a coger pensando. Cogió el lodo, escupió. Yo soy pictórica, pero uno nunca hace todo, es un barro de esos. Entonces tuvo que haber escupido mucho y se untó. Él no negó, yo sigo ahí. Él no negó que él estaba ciego. Y mientras fue hasta el Siloé, seguía siendo ciego. No se niega eso, pero nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe, para que el diablo no robe nuestro milagro. Pero, la otra gente es ciego, ¿qué va a ir? Ese va a ir hasta por allá, ni llegará. Muchos yo creo que pensaron, ese no va a llegar al lago, va a dar la vuelta a la esquina y va a llegar a la aldea cercana. Así creen de nosotros, que nosotros no vamos a alcanzar la victoria. Pero es ahí donde usted, como creyente, se para a demostrar que en Dios hay victorias, así lo vean todo lo contrario nuestros enemigos. Es Jesús el que da las victorias. Amén. 4, no hay ley natural que pueda detener lo sobrenatural de Dios. No hay ninguna ley. No hay ninguna ley natural que detenga lo sobrenatural de Dios. Ninguna. Y levantándose, dice Marcos 4:39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Les dio la cachetada dándoles muchos peces. ¿Cómo así que le dio la cachetada? Dice, como no tuvieron fe, tengan para que coman, para que aprendan a creer. Hubo la tempestad. Tengo entendido que cuando hay una tempestad los peces se bajan por el movimiento de la agua. Aquí fue todo lo contrario. Hubo la tempestad y los peces salieron, porque el que habló fue Jesús. El que estaba en el mar era Jesús, y todo ser humano se rinde ante él, incluyendo los animales. Y les dio bonanza. Bonanza en el lenguaje de pescadores es que es muchos pescados, muchos. Y les dijo, tengan para que crean con quién están caminando. A veces dudamos de quién es el que está en nosotros.
Hoy cuando estaba lloviendo tan duro, yo, bueno, si Jesús detuvo la tempestad, yo me paro, viento enmudece, lluvia deja de caer, y me paré así en el balcón, en mi terraza. Estaba cayendo. Cuando volteé ya a mirar, salió un solazo increíble y se hizo un arco iris, y yo, ¿vio? Ahí me respondió, ese es el pacto, así que no va a llover más. Y me entré, siguió yo, y se largó más duro. Y yo, si Jesús está en mí y yo estoy leyendo que dice, volví a salir, y yo, no me desafíes, detente. Y el sol, porque hoy fue una lluvia extraña porque el solazo era grande. Y yo, si está saliendo el sol de justicia, el agua se tiene que detener. Y salí y me entré y yo, Señor, por favor, no seré yo avergonzada, tiene que escampar. Cuando ya escampó, yo, bravo Dios. Pero es persistir en la oración. Yo digo, en la primera no sirvió, tiene que servir en las 50 siguientes. Pero que sirve. No llegué a 50, pero volví a salir. Yo, no, aquí tiene que parar el agua. Así es. He aprendido con mi esposo que cuando mi hijo Nabrán o cuando Daniela o Laura están enfermos, él va y ora. ¿Se te quitó o no? Venga, hasta que se le quite no dejamos de orar. Y así es conmigo, hasta que no se me quite un dolor o no se nos quite. Cuando él estuvo en estos días en esa prueba que estuvo peleando con ese demonio de muerte, yo a las 4:30 yo me levanté y yo lo vi verde. Él no estaba pálido, él estaba verde. Y yo, ¿qué tienes? Que ora por mí, ora por mí. Hubo tal momento que a mí se me olvidó hasta que más oraba. Y yo decía, Señor, y yo lo veía sudando y yo decía, ¿qué tenés? Es mi corazón. Y yo, la sangre de Cristo. Y lloraba. Y yo encontré un aceite que él tiene, que se lo dieron. Y yo cogí el aceite y lloraba y oraba y oraba. Oramos casi una hora. Cuando vencimos, cuando se escuchó el estruendo, que yo le dije, ¿escuchaste? Yo corrí para la habitación de Nabrán, porque pensé que esa cosa endemoniada se había metido allá. Y después me bajé en la carrera a mirar la habitación de Daniela y todo en calma. Cuando ya subí yo, él me dice, ya me soltó. Pero es persistir. A mí me costaba persistir cuando yo veía a Nabrán enfermo, me costaba, como mamá, que él me decía, mamá, me duele. Yo volteaba a mi esposo y le decía, amor, llevémoslo a urgencias, llevémoslo a donde sea, pero usted se calla, vamos a orar por el niño, vamos a orar por el niño. Pero eso parece cómico, pero que su hijo le esté diciendo, mamá, duele, y uno lo toque y está ardido de fiebre. Y yo decía, por favor, y él, hasta que no se le quitaba la fiebre, se le quitaba el dolor, no lo soltaba. Es ahí donde nosotros tenemos que persistir, en la oración. Pero nosotros oramos 2 minutos, sano en el nombre de Jesús, sano, Jesús en la cruz de Calvario, yo la enfermedad, no se le quitó, vámonos por urgencias. Sí. Pero es resistir, es persistir. Ahí yo, si le digo, si al tercer día el muerto no resucitó, corra. Jesús al tercer día resucitó. Al tercer día vimos el milagro, pero si usted al tercer día sigue con el mismo síntoma, con las mismas cosas, haga algo, vaya ore por el médico para que le imponga manos y le mande un remedio. Pero no se crea, si ya no ve solución y al tercer día usted sigue ahí todo deshidratado, con la fiebre y que todavía Dios no ha hecho el milagro, no corra. Yo soy de las que digo, si al tercer día no resucitó este milagro, llévelo por urgencias. Pero yo le creo a Dios por horas y resisto por horas. Y uno como ser humano, uno como mamá, mi cuerpo resiste. Pero su hijo de 1 año, 2 años, por favor, pues tenemos que tener sentido común espiritual. Pero es que no, es que lleva 5 días con la fiebre y yo le estoy creyendo por un milagro. Por favor, ya es hora. Ya es hora que lleve el niño al médico, porque ya no sucedió. Amén. No hay ley natural que pueda detener lo sobrenatural de Dios. 5,
Lo que Dios te prometió es más grande que la oposición que ha venido en tu contra. Ustedes deciden, ¿se tiran del barco o soportan la tormenta bien sostenidos? Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y a mí, en todo este tiempo de que uno en el proceso de la vida espiritual, uno siempre tiene pruebas. Y unas más fuertes, otras más suaves, unas muy duras, otras muy dolorosas. Y yo siempre he sido de las que me sostengo. Cuando mis fuerzas se acaban, yo busco el refugio en mi esposo. Cuando mi papá estaba bien y que de un momento a otro se enfermó y que de un momento a otro se tenía que ir, se fue. Yo arrodillada, yo siempre oré porque me sosteniera en Dios. Y yo recuerdo que una tarde yo estaba muy triste porque era mi papá y me dolía. Y yo estaba orando y entró Nabrán y me levantó la cabeza, porque Nabrán es un niño súper especial. Me dijo, mamá, mira lo que Jesús te dijo. Y yo volteé a mirar y era un video de una canción y yo, Nabrán, mamá, mira. Entonces lo puse. Cuando escuché la canción que Nabrán me había puesto, yo dije, esto es de Dios. Y escuchaba la canción, Dios trae respuestas hasta en las cosas más poco elementales. Porque uno de todas maneras me preguntaba, no cuestionaba. Yo me pregunté en qué fallé mi oración. Pero cuando Abraham vino y me trajo la canción, mamá, mira. Y empecé a escuchar bien la canción y yo, sí, esta es la respuesta de Dios. Hay cosas sencillas que Dios usa para darte respuestas. Pero como la vemos de que son tan sencillas, no le paramos bolas. Porque creemos que viene en una nube toda sublime, con música, con rayos. No. La respuesta está en lo más sencillo de Dios. Y ahí la puede hallar usted. Usted tiene preguntas, ore, pero no cuestione. Se le es prohibido a un creyente cuestionar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Quién es usted para cuestionar a Dios? Por Dios. ¿Quiénes somos cuando Él ha hecho tanto por nosotros? A mí, en esta semana, yo leyendo la palabra, me impactó algo que yo leí que decía en Apocalipsis 19:11, que yo quiero que usted lo lea, que a veces nosotros no leemos Apocalipsis porque, ay, lo del fin del mundo, qué pereza, qué horror, no. Pero algo que me impactó en este verso decía, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Mire, dice que se llamaba. Nuestro Jesús es fiel, se llama fiel, Él es fiel a su palabra. Se llamaba verdadero. Él tiene el eslogan del fiel y verdadero. O sea que Él no nos va a fallar, porque su palabra es verdad y su palabra se cumple. Y si Él viene a juzgar este mundo con ese eslogan, es porque ha estado ese eslogan viviendo en que su palabra es fiel y que su palabra es verdadero. Usted y yo le servimos a un Dios que es sumamente fiel y que es sumamente verdadero. No se le olvide que usted tiene su promesa. Móntese en la palabra, móntese en la promesa y pase al otro lado. No se quede ahí, no se estanque. Siga soñando. Yo soy de los que siempre estoy diciendo, sueñe, visione, no se quede, jale. Vea que Dios tiene mucho para darles. No se conforme con lo que usted ahora tiene. Hay mucho más y Dios tiene preparado mucho más para usted. Pongámonos en pie. Yo quiero que usted levante sus manos. Yo quiero que usted empiece a adorar.
Kirabasara bakataraba. Kirabasoro bushataraba. Kirabasara bakoromboshitaraba. Tu fidelidad es grande. Levante sus manos. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Dígaselo. Tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Este es el momento que usted exponga su petición delante de Dios. Hágalo. Expóngalo. Dígale qué es lo que usted está clamando. Dígaselo, qué es lo que usted le está creyendo. ¿Cuál es el milagro que usted necesita? Tenemos la certeza de que le servimos a un Dios fiel y verdadero. Oh, Rabashara Bakaraba. Derebe Koroboshira Bakaraba. Robo Sandaraba. Que Él conoce nuestros corazones y nuestras peticiones. Él necesita escucharlos de su boca. Hágalo. Oh, Robo Sara Bakataraba. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No olvide esto tan importante. Usted le sirve a un Dios fiel que cumple su palabra. No lo olvide. Él cumplirá su palabra y nos hará pasar victoriosos al otro lado. Les amo. Sean bendecidos.